Muy bien, ya estamos listos, vamos a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos. El libro de Hechos, estamos ahí en Éfeso, ahí lo pueden ver. Este lugar se va a convertir en el centro ministerial más importante del Nuevo Testamento. Así que estamos viendo lo que está ahí ocurriendo. Estamos en el capítulo 19, versículos 8 al 10, 3 versículos nada más, ¿no es cierto? Y bueno, si usted está siguiendo lo que estamos viendo, este tercer viaje misionero, hicimos hincapié, recuerdan, tiene como énfasis el confirmar a los discípulos, no es, ese es el énfasis, no quiere decir que no van a alcanzar a nuevas personas para el Señor, no, pero su énfasis es en los discípulos. Por eso es que encontramos ahí esos detalles, ¿no? De Apolos, este discípulo, los 12 que eran seguramente discípulos de Apolo, también los encontramos ahí. Y ahí repito, versículos 8 al 10, vamos a encontrar un incidente una vez más o menos conocido, lo que solía hacer Pablo cuando llegaba a un lugar, ¿no? De cómo él empezaba en un lugar más asequible para él, la sinagoga. Y con vista en esto, vamos a hacernos una pregunta. Vamos a preguntarnos cómo podemos responder ante las reacciones de las personas, ante las, diría diversas, pero en realidad son dos grandes tipos de reacciones, ¿no? Ya alguna vez lo hemos enseñado, las reacciones positivas, las reacciones negativas, más allá del grado de positivo o negativo, ¿no? Esas son las dos grandes reacciones. ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos... otra manera sería cómo podemos actuar ante estos diversos auditorios? Es lo que vamos a ver en esta noche. Así que hemos titulado, usaré una frase de lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo, ¿no? Timoteo, este creyente, este joven pastor que llegaría a ser pastor en Éfeso, sin embargo, por su temperamento un poco más medroso, pusilánime, Pablo le va a decir que hiciera obra de evangelista, imagínese, ¿no? No es que él tuviera el don necesariamente, sino que hiciera obra de evangelista. Y no podía hacer por sus características, sino porque tenía que hacerlo. Todos somos llamados a eso. Y entonces, estando ahí, una de las frases que le dice en 2 Timoteo, vemos, predica a tiempo y fuera de tiempo. Esa es una buena frase. Hemos enseñado en veces anteriores que que en todo momento podemos y debemos compartir la palabra, sino que hay momentos en que son mejores que otros. No es que un momento es malo, sino algunos son mejores que otros. Así que eso no está en duda. Así que en esta noche vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo podemos responder ante la reacción de las personas? Acompáñenme orando un instante, luego abrimos la palabra de Dios ya mismo ahí en Hechos. Oremos. Señor, te damos gracias por habernos guardado durante la jornada. Gracias por ahora tenernos aquí, de haber disfrutado este tiempo de interacción y de intercesión, Señor. Sabedores de que tú vas a obrar no por nuestra fe, sino a pesar de nuestra fe. Señor, y esa es nuestra confianza. Que aún ni siquiera sabemos cómo pedir, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Señor, nos ayude en tal debilidad. Ahora te pedimos que tomes nuestra atención una vez más hacia tu palabra y podamos nosotros también aprender lecciones que podamos usar en nuestro desarrollo diario al compartir tu evangelio, al compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hechos 19, versículos 8 al 10. ¿Cómo podemos responder ante la reacción de las personas? Muy bien. Hay 3 reacciones que quiero compartir en esta noche. La primera, debemos ser persistentes ante la oportunidad. No cabe duda, una oportunidad. En ese sentido estoy dando por sentado que es algo positivo. Debemos ser persistentes ante la oportunidad. Y aquí la encontramos. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga. Recuerden, él era un rabino. Él tenía esa facilidad, esa comodidad. Él era conocido. Oh, está el rabino Pablo, qué privilegio. Entonces le da la oportunidad. Es una oportunidad. Hay lugares, no es cierto, que debemos aprovechar ciertas circunstancias. Debemos aprovechar las afinidades con los auditorios. ¿No es cierto? Hay auditorios, personas con las cuales tenemos mejor y mayor empatía. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de estudio, etcétera, ciertas situaciones. U otras un poco más elaboradas por ciertas acciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde debemos aprovechar estas afinidades. Debemos llegar entonces a establecer una empatía espiritual, porque eso es lo importante.
O sea, nos valemos de esta empatía circunstancial, familiar, de lo que fuere, pero para establecer una empatía espiritual. Ni qué decir, la sinagoga, donde era un lugar donde estudiaban las escrituras, era el mejor lugar para esto. Así que ahí está, debemos ser persistentes ante la oportunidad, debemos compartir con convicción contagiosa. Note lo que hizo Pablo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, ¿no? Esta es una sola expresión, con denuedo, con valentía, con convicción, con énfasis, con pasión, sin pedir disculpas. Eso habla de nuevo. Es interesante que este verbo que se traduce a hablar con denuedo siempre tiene que ver con el hecho de la comunicación del evangelio y para circunstancias difíciles. O sea, el denuedo no es algo que podemos decir común y corriente, no. Eso se da en esas circunstancias. Es como si dijéramos, haciendo un paralelo, la adrenalina. Esta se produce cuando hay circunstancias de exigencia. Igual, el denuedo se va a dar, se va a manifestar en dichas circunstancias. Y Pablo ahí compartía entonces con una convicción contagiosa, ¿no? Como cuando nosotros estamos diciendo de cuál es tu equipo favorito y no nos avergonzamos ni nos atemorizamos, cuál es tu comida favorita o lo que fuere. Pero parece que ocurre un cambio, ¿no? Cuando, ¿no es cierto?, se toca hablar de las cosas de Dios, comenzamos a toser, a titubear, a tartamudear, a pedir disculpas. ¿Por qué? Debemos hacerlo con la misma convicción contagiosa. También debemos testimoniar con tesón en el tiempo. Y Pablo dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Ese fue el proceso. 3 meses, tiempo. ¿No es cierto? Una vez más. Una cosa es hacerlo un momento, pero otra es en el tiempo. De eso se trata. No hay cosa que no sea ante el tiempo. Una gotita, usted sabe, ¿no? Cayendo sobre el material más duro va a producir una huella, la va a horadar. Así también el testimonio. ¿Y cómo lo hacía? Versículo 8 dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo, literalmente un diálogo razonado, ¿no? En castellano nosotros tenemos ese verbo discutir que suena a pelear, no, discutir en el sentido de un ejercicio académico, analítico, ¿no? Esto es importante, saber dar razones. Y dice ahí, y este verbo va a volver a aparecer más adelante, recuerden el versículo 9, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entiéndase, llamando la atención sobre eso, el que tiene el poder para persuadir, para convencer es Dios Espíritu Santo. Así que debemos ser persistentes ante la oportunidad. Hoy, ni qué decir, como país, como mundo, ¿no? Tenemos una oportunidad de oro, ¿no? Tenemos la circunstancia de la pandemia, ¿no? Y que nos presenta una oportunidad de oro que no se va a volver a repetir. Tenemos que aprovechar y persistir en dicha oportunidad, porque una vez que pase no se va a volver a dar. Aprovechemos entonces en aquellos auditorios donde hay una empatía natural, ¿no? Así que hacerlo. Antes de ayer estábamos compartiendo con los obreros sobre esto, sobre la oportunidad, valga la redundancia, de crear y aprovechar mayores oportunidades. Hay las condiciones naturales, la gente está predispuesta, sensible, ya no solo incertidumbre, dolor, zozobra, etcétera. Es la mejor oportunidad para compartir. Seamos persistentes entonces ante las oportunidades que tenemos. La segunda gran reacción la encontramos en el versículo 9. En cada versículo hay una reacción. La segunda reacción, la primera, debemos ser persistentes ante la oportunidad. La segunda reacción, debemos ser prudentes ante la oposición. Ahora ya no es la oportunidad. ¿Qué pasa cuando no hay tal? Entiéndase, una situación favorable, predispuesta. ¿Qué pasa cuando es todo lo contrario? Debemos ser prudentes. Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos. Literalmente este verbo es interesante, lo usan los médicos, ha pasado al griego, al castellano, viene escleros, ¿no? Donde viene esclerosis, etcétera. Entonces, endureciéndose, literalmente se entercaron, ¿no? Se obstinaron. Y suele ocurrir eso. ¿Y quiénes fueron? Algunos. ¿Qué hacer ante esta oposición cuando hay esto? Debemos ser prudentes. Les recuerdo que la adversidad espiritual se va a manifestar por terquedad, incredulidad y hostilidad. Repito, se va a manifestar la adversidad por terquedad, incredulidad y hostilidad. Y es lo que vamos a ver aquí. Así que esta hostilidad
mostrada hacia el cristiano, hacia el creyente, no es sino consecuencia de la hostilidad hacia Cristo. No es por nosotros, es por nuestro Señor. Cristo lo anticipó, lo dijo, ¿no? Si al padre de la casa llamaron Belcebú, un insulto usando nombres de divinidades diabólicas, ¿cuánto más a los de la casa? Así que no se sorprenda, es fruto de eso. Así que debemos ser prudentes. ¿Cómo podemos ser prudentes ante la oposición? Dos maneras, y aquí la encontramos. La primera manera, debemos ser prudentes, por ejemplo, para cambiar o cortar nuestro desenvolvimiento. ¿Qué dice? Versículo 9, pero endureciéndose algunos, recuerda de su auditorio, y no creyendo, que les dije, la hostilidad se manifiesta en incredulidad, y maldiciendo, la hostilidad, maldiciendo, imagínense, el camino, y aquí aparece un sinónimo, el camino es una alusión a lo que eran los seguidores de Cristo, el camino, por ahí hay iglesias que se llaman el camino, y está bien. Entonces, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Mire, ¿qué tal hostilidad? ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Nos lamentamos, nos deprimimos, no es así, no necesariamente, no es eso. Algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Repito, cortar, cambiar nuestro desenvolvimiento. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó Pablo de ellos. Se apartó. Una medida que es, está bien, hay hostilidad, me aparto. Esto es casi de sentido común, ¿no es cierto? Me separo. Así que la separación es por demás una doctrina bíblica muy vigente, muy importante, ¿no? No está en cuestión la separación. Y así que es necesaria para un servicio serio, un servicio santo. Eso es importante. Así que hay hostilidad, nos separamos. Es básico como en el box. Probablemente los varones estemos más familiarizados con el box. Permítame ilustrarlo. Usted puede ver en cualquier combate de box, siempre en los primeros rounds son rounds de estudio. ¿Qué es el box? El supuesto arte de golpear sin que le golpeen. Y entonces ahí están, ¿no es cierto? En el estudio, en el primer round. Y entonces puede pasar que llegue a ser tal el estudio, demasiado estudiosos, que el árbitro tiene que llamarles, especialmente si son amateurs, le tiene que decirle box. Es decir, que peleen, para eso están, que haya pelea, ¿no? Les anima a pelear, porque están demasiado separados. Pero puede ocurrir, y suele ocurrir más la segunda que les voy a decir, que llegan a estar tan entretenidos, comprometidos en la pelea, que llegan a estar literalmente amarrados, así se traduce, el clinch, es un verbo en inglés, clinch, lo pronuncio, el clinch. Entonces están tan amarrados, tan pegados, que una vez más no se da el box. ¿Y qué viene el árbitro y qué les dice? Ya no les dice box, sino les dice break, sepárese, rompa. ¿Por qué? Y ahí está la ilustración, porque en este caso están tan pegados que ya perdieron la distancia para ser efectivos. Ya no, sus golpes ya no pueden darlos porque están demasiado pegados. Y más bien ocurren los golpes bajos, las mordidas, etcétera. Pero también ocurre, como dijimos al inicio, que pueden estar tan separados que están fuera de distancia. Es una perfecta ilustración. Recuerda que estamos hablando qué hacer ante la hostilidad, ante la oposición. Lo primero, ser prudentes para cortar la separación. La separación es un medio para estar a la distancia correcta. Ni tan separados que no seamos efectivos, que estemos fuera de distancia, ni tan pegados, cercanos, que perdamos efectividad. Muchos creyentes suele pasar más por eso, que con buena intención de repente llegamos a estar tan identificados, tan pegados con el mundo, con lo mundano o con los mundanos, que perdemos nuestra eficacia. Perdemos nuestra identidad. Nadie diría ni nos reconocería como creyentes. Necesitamos la separación. Aquí está una buena circunstancia. ¿Cuándo? Cuando hay oposición. Así que debemos ser prudentes para cortar, ¿no es cierto?, nuestro desenvolvimiento. Una segunda manera, ¿cómo podemos ser prudentes ante la oposición? Debemos ser prudentes para cuidar a los discípulos. ¿Qué más hizo Pablo? Vuelvo a leer versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, esa es la oposición, y maldiciendo, imagínense, el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Cortó su desenvolvimiento. Segundo, y separó a los discípulos. Note, separó a los discípulos. Algo que es menester hacer en esas circunstancias, debemos también de cuidar a los discípulos. Debemos protegerlos como buenos maestros, pastores, discipuladores, mentores, como quiera llamarlo, debemos de cuidar. Debemos distanciar a los discípulos de estos detractores.
Eso es parte también de la responsabilidad. Porque si no, los podemos sin querer exponer a estos riesgos. Así que eso es parte, esto es correcto. Como cuando un padre ve el peligro, ¿qué hace? No deja a sus hijos, los protege inmediatamente. Muchas veces aun cuando esto no les parezca, no lo entiendan, quieran seguir jugando, lo que sea, no, tiene que hacerlo. Es importante. Así que esto lo podemos encontrar en el libro de Tito también. Pablo a Tito le aconseja eso, ¿no? Aquellos que están en el peligro de ciertas influencias totalmente no edificantes, que los aparte. Así que debemos hacer eso. Debemos de cuidar a los discípulos. En segundo lugar, es una segunda manera de cómo ser prudentes a la oposición. Una tercera manera es ser prudentes para cambiar la dirección. ¿Qué hizo Pablo? Dice, vuelvo a leer el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, cambió su desenvolvimiento, y separó a los discípulos. ¿Qué hizo? Cuidó a los discípulos. ¿Y ahora qué hace? Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora cambió el lugar, lógico, estaba en un medio adverso, ahora cambió. ¿Dónde? Cambió la dirección, en la escuela de uno llamado Tirano. Así que todo lugar es legítimo. No hay un lugar que por sí sea, no existen lugares santos o algo por el estilo, no hay tal. Más bien los santificamos. Y era necesario aquí cambiar de lugar. Eso es también importante. Cambiamos la locación, cambiamos el lugar y está bien. Este lugar no es conveniente, etcétera, cambiamos. Así que, ¿cómo no? Eso es también prudencia. Necesitamos ser prudentes ante la oposición. Me pregunto, seguramente todos experimentamos algún grado de oposición. Permítame recordarle, una de las más fuertes siempre se siente en casa, pues estamos más cercanos, nadie es profeta en su tierra. Entonces me voy de la casa. No, por favor, no haga eso. Entonces los voto a ellos. Peor tampoco. No, ¿qué tengo que hacer? Ser prudente en lo que pueda, ¿no es cierto? Cambiar mi desenvolvimiento, cuidarme, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, ese es uno de los ámbitos más difíciles. No es el único, pero de esto estamos hablando en el aspecto de las misiones. Una cosa importante, ser prudentes. Hemos visto 2 de 3 aspectos. Hemos visto que de cómo responder ante la reacción de las personas. Primero debemos ser persistentes ante la oportunidad, lo positivo. Ante el aspecto negativo debemos ser prudentes ante la oposición. Y para terminar, debemos ser, si quiere siempre, pacientes en la obra. Versículo 10. Así continuó Pablo. ¿Qué continuó? Entre estas dos situaciones, ¿no es cierto? Ante la oportunidad y la oposición. Así continuó por espacio de 2 años. Pacientes quiere decir mantener la misma actitud positiva a pesar de las circunstancias. Paciente no es, ya no importa que se me venga todo, conformismo. No, mantener la misma actitud. Eso es paciencia, ¿no? Lo que pasa es que nuestra palabra no le hace justicia. En el griego tiene otro sentido, a veces tiene el sentido de una mente más amplia, una mente que se mantiene, una persona que se mantiene firme a pesar de las circunstancias. Tiene el nombre de una medicina, a veces tiene que ver con histemia. He escuchado histamina, es literalmente, viene de una palabra griega que quiere decir resistir. Muy bien, así que así continuó Pablo por espacio de 2 años. Debemos ser pacientes en la obra, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¡Wow! Así debemos ser, pacientes y persistentes. En el tiempo, nada mejor. Debemos ser así pacientes. ¿No es cierto? Hasta el hilo más delgado produce sombra. Usted comienza a caminar por un lugar donde está lleno de maleza. Usted pasa el primer día, no hay camino, ni se nota. Pero después de una semana ya se ve que comienza a abrirse la maleza. Después de un mes ya hizo un camino. Después de un año hay una carretera. La persistencia, la paciencia. Así que ahí están 3 cosas, 3 maneras como debemos reaccionar ante las diversas circunstancias. 1, ser persistentes ante la oportunidad. 2, ser prudentes ante la oposición. Y 3, pacientes siempre en la obra. Que el Señor nos ayude a distinguir, a ser sensibles ante cada circunstancia. Hoy ya llevamos más de 5 meses, ¿no es cierto?, de esta circunstancia y todavía tiene para largo y tenemos que ir aprendiendo. De repente todavía ni hemos empezado. Esto no tiene nada de adverso, por el contrario son muchas más ventajas, ¿no? Así que aprovechémoslo al máximo, aprovechemos la sensibilidad y seguro puede que haya cierta hostilidad y de hecho este mundo va camino hacia eso, no le quepa la menor duda. Pero mientras tanto, aprovechemos
y seamos pacientes allí. Es decir, mantengamos, ¿no es cierto? Y que a su tiempo segaremos. Dice el apóstol Pablo que el trabajo en el Señor no es en vano. Téngalo por seguro. Así alguna vez fue con nosotros, seguramente. Fuimos el objeto, la insistencia de alguien. Y hoy, por la gracia del Señor, estamos aquí. Hagamos también lo mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de haberte conocido, de que alguien tuvo la paciencia, la persistencia, el esfuerzo, el denuedo para compartirnos. Y hoy, gracias a ello, estamos aquí, hoy te conocemos. Y hoy tenemos el encargo de hacer lo mismo, de reproducirlo, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, ayúdanos a reconocer, a apreciar y aprovechar cada oportunidad a nuestro alrededor, de oportunidades naturales, familiares, vecinales, laborales, estudiantiles, toda oportunidad para tu beneficio. Poder también ser sensibles con humildad, de reconocer la oposición, la hostilidad y sencillamente ajustar, mejorar, cuidar nuestro ministerio y siempre ser persistentes, pacientes en tu obra, esperando tu bendición. Es un desafío para nuestra fe ciertamente. Y hoy, Señor, te agradecemos por esta circunstancia que no terminamos de entenderla, no la comprendemos, pero que tú estás al control de ella y que sepamos nosotros poder tomar las lecciones que nos quiere dar y aprovechar estas oportunidades. Señor, cuanto más para las personas que no te conocen. Gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén.